tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 8 de mayo del año 2024. Démosle un voto de confianza al presidente. Admitamos que en algún momento haya podido pasar por su cabeza un afán sincero de mejorar los usos democráticos de nuestro país. Creamos por un momento que, más allá de su obsesión de estos días, perfectamente interesada por esto de la máquina del fango y demás salmos responsoriales, creamos por un momento que tiene una vocación real de limpieza. Alarmado por la falta de confianza que manifestamos los españoles hacia nuestras instituciones, ahí está el informe que ayer presentó el gobernador del Banco de España, que dice que la confianza de los españoles en los partidos políticos, en el Parlamento y en el gobierno nacional está en mínimos, que está muy por debajo de la media europea, que se salva la justicia, en la que confiamos más que los franceses o que los italianos, y confiamos más en la justicia que en el gobierno, en el Parlamento y en los partidos políticos. Digo, por si acaso el presidente, en algún momento de debilidad, estuviera tentado de regenerar de verdad la democracia, ofrezcámosle unas propuestas, una idea sencilla de algo que está en su mano y solo en su mano, ¿no? Incluso dos propuestas, mire, dos. Primera, devolverle a todos los españoles la propiedad de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. O sea, dejar de apropiársela como si fuera su oficina particular de campaña electoral. Bueno, estos días su oficina particular del PSC. La sala de prensa del Palacio de la Moncloa. En ningún lugar está escrito que el gobierno de España tenga entre sus misiones la de opinar sobre el voto que van a emitir los catalanes el próximo domingo. En ningún lugar. Y menos aún está escrito que el gobierno tenga que incurrir en una reproducción tan fiel y tan sospechosa del estribillo que estos días viene entonando Salvador Illa, como ayer hizo la ministra portavoz Pilar Alegría, que ayer hizo de ministra portavoz de Salvador Illa. Será muy importante que esos votos, después de realizarse, puedan apostar por abrir una nueva etapa, por mirar hacia adelante, o prefieran seguir sumidos en el bloqueo. Una etapa nueva en Cataluña, que es lo que yo me propongo hacer, y que no me bloqueen, ¿no? Y que me dejen gobernar y tener apoyos para tener una legislatura lo más estable posible. Oye, qué extraordinaria coincidencia en las palabras y en el mensaje de Pilar Alegría, portavoz del gobierno, en el nombre del gobierno de España y de Salvador Illa. Nueva etapa y que no haya bloqueo. Bueno, nueva etapa. Para ser nueva etapa quiere recuperar Illa al comisario Trapero como jefe de los Mossos d'Esquadra. Fue el jefe de los Mossos d'Esquadra durante el Procés. Tanto mirar adelante y abrir una nueva etapa, y resulta que hay que recuperar al jefe de los Mossos. Bueno, digo, qué llamativo que la ministra portavoz opine sobre una campaña electoral que no es competencia del gobierno, pero cuando luego le preguntan sobre el revés judicial que ha encajado el fiscal general del Estado, ahí sí, diga la ministra que es que esto no va con el gobierno. Es a la Fiscalía también a la que le corresponde hacer una valoración de la propia sentencia, no es una sentencia en este caso que afecte al gobierno de España. Bueno, primera propuesta, por tanto, para la regeneración democrática, que el gobierno se ocupe de lo que le corresponde y saque sus manos de aquello que no es cosa suya. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no es cosa del gobierno. Ni de este ni de los anteriores. Bueno, segunda propuesta, que está muy sencillita también, mire. Está muy al alcance del presidente del gobierno, que es la propuesta para la regeneración democrática. Nombrar alguna vez para algún cargo a alguien que no sea de su órbita. Sería un hermosísimo mensaje regenerador, presidente. Ayudaría a que alguien creyera no solo que usted contempla la posibilidad, aunque solo sea como hipótesis, de que alguien de derechas sirva para algo, sino que demostraría también que es un bulo eso que dice la oposición de que allí donde ve usted una oportunidad se lanza a controlar, colonizar, dicen sus adversarios, las instituciones del Estado. Con esto pasa como con los insultos, con la cortesía, con el juego limpio en política, que uno tiene que empezar por dar ejemplo. Mira que este presidente debutó con aquel gobierno multicolor que se dio en llamar el gobierno bonito, ¿se acuerda usted? Año 2018. Y que se pretendía un gobierno transversal, porque había personas muy apreciadas por sus carreras profesionales y que no estaban significadas estrictamente ni con el socialismo ni con el sectarismo. El gobierno bonito. Claro, quien nos ha visto y quien nos ve, porque el ejemplo más destacado de aquello era el juez grande Marlaska. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Junto con Nadia Calviño, que en aquella época todavía no hacía mítines del PSOE. Junto con Duque, el astronauta, ¿no?
Después de aquello, sin embargo, el criterio que más ha pesado en los nombramientos que ha ido haciendo el presidente ha sido el de la afinidad política. Da igual cuál fuera el puesto que había que cubrir. Mal puede dar lecciones de regeneración democrática y de amor por la pluralidad quien, cuando tuvo que escoger fiscal general del Estado, escogió a su ministra de Justicia. Cuando tuvo que elegir sustituto para la fiscal general, escogió al preferido de la fiscal general exministra. Mal día hoy para Álvaro García Ortiz, como venimos contando, 2 reveses judiciales en la misma jornada. Quien, cuando hubo de nombrar 2 magistrados para el Tribunal Constitucional, colocó a su exministro de Justicia y a una directora general del Palacio de la Moncloa. Quien puso al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas a un militante y activista de su causa política. Pues Félix Tezanos le podrá gustar más o menos, pero es un catedrático de sociología. No sé, sí, claro. Sí, catedráticos de sociología hay cientos. Pero sociólogos presidentes del club de fans del presidente solo hay uno, que es Tezanos. Mal puede dar lecciones de regeneración democrática y de amor por la diversidad política quien pone al frente del Consejo de Estado primero a su exministra de Trabajo y, cuando el Supremo se lo anula, a su exvicepresidenta del gobierno. Quien sienta en la presidencia de la agencia EFE a un antiguo subordinado. En el Instituto Cervantes a un escritor y columnista que combate cada semana a la derecha en sus columnas. En la presidencia de Correos al jefe de gabinete de su ejecutiva en el partido. Primero lo colocó en Correos, después en la empresa pública de infraestructuras terrestres. Quien coloca en la presidencia del hipódromo a su jefa de prensa en Ferraz. De embajador en la UNESCO a su exministro de Cultura. De embajador ante la OCDE a su exvarón valenciano. De embajadora ante el Papa a su exministra de Educación. De embajadora en la OEA a su exministra de Sanidad. Y desde hoy, no me olvido de lo de hoy, de consejero en Telefónica al coautor del libro que publicó el presidente basado en su tesis doctoral. Es verdad que Carlos Ocaña tiene un currículum largo y que ha hecho 1000 cosas, pero una de ellas es esta. Escribió a 4 manos un libro con quien hoy le nombra la voz del Estado o de la SEPI en la empresa privada en la que la SEPI desembarca, que es Telefónica. La voz del Estado es la voz del gobierno, entiendo. Y paréntesis, al nombrar a un hombre para este sillón en sustitución de una señora, ahora lo que ocurre es que la representación femenina en el Consejo de Administración de Telefónica queda por debajo del 40% y se incumple la ley de paridad que impulsó el gobierno. Que ya podía haber nombrado a Irene Lozano, tan coautora de libros presidenciales como Ocaña, y así por lo menos se habría mantenido casi paritario. Pepa Bueno, la directora del País, le preguntó en la entrevista del otro día al presidente si iba a revisar su política de nombramientos para empresas públicas. Fue una de las preguntas que el presidente evitó responder. Ninguno de estos nombramientos hechos por el presidente Sánchez en estos últimos años, presidentes de empresas públicas, consejeros, responsables de instituciones, embajadores, ninguno es un bulo. Ninguno es una desinformación. Ninguno es una imputación injuriosa. Son hechos. Son recolocaciones, si usted quiere, que revelan una forma de entender la función pública y que revelan la ventaja que, para ser colocado, tiene militar en una causa política determinada, en concreto y en estos tiempos, en la causa sanchista. ¿Ha nombrado el presidente en 6 años a alguien que no fuera de su cuerda? ¿Se lo ha planteado alguna vez siquiera? Carlos Alsina, en Onda Cero.